10 minutos. Comenzamos hablando de orden público. Como les decíamos hace unos minutos, la ciudad de Cali fue el escenario de un nuevo ataque terrorista en medio de la feria que se adelanta allí en la capital del Valle. A 5 asciende el número de personas que resultaron lesionadas en el oriente de la ciudad tras este atentado contra la fuerza pública ocurrido anoche, ya cerca de las 8 de la noche. Las autoridades están ofreciendo una recompensa millonaria para ubicar a las personas, a estos terroristas, a estos delincuentes que serían los responsables. Alejandro Muñoz, ¿qué dicen las autoridades allí en la ciudad de Cali? Miguel, efectivamente Cali amaneció custodiado especialmente en el oriente de la ciudad por cuenta de las autoridades luego de un atentado con una granada de fragmentación, esto en la transversal 103 con diagonal 26P, estos en el barrio Marroquín 1. Allí sobre un establecimiento de comercio, sujetos lanzaron un artefacto que ocasionó caos y tensión. Como resultado de este hecho, un taxista que estaba en el sitio dejando a unos usuarios y 3 personas más resultaron lesionadas, incluso algunos menores de edad, quienes también quedaron afectados por la onda expansiva. El general Edwin Urrego es el comandante de la Policía Metropolitana de Cali y entrega más detalles. Una patrulla de policía que se encontraba realizando un plan de búsqueda de antecedentes. Desafortunadamente, esta granada explota cerca de un taxi y allí resultan lesionadas 4 personas. 3 de estas personas se movilizaban en el taxi y un transeúnte. Al parecer presentan esquirlas en diferentes partes del cuerpo. Asimismo, manifestó que por este caso ya hay una millonaria recompensa para ubicar a los responsables. Bueno, el distrito ha manifestado una recompensa de hasta 200 millones de pesos por aquella persona que nos pueda dar información, nos permita individualizar y judicializar a los actores de este hecho criminal. Se ha activado el plan candado en diferentes puntos de la ciudad. Estamos realizando un chequeo de diferentes cámaras, búsqueda de información adicional que nos permita dar con los responsables de este hecho. La Personería de Cali, a través de un comunicado, rechazó lo sucedido y expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias e hicieron un llamado a las autoridades para que esclarezcan lo más pronto posible este caso que en medio de la feria pues ha causado intranquilidad y por supuesto también ese temor en los habitantes del oriente de la ciudad. Así es, Alejandro, muchas gracias. No hay que dejar que este tipo de hechos violentos por parte de los desadaptados opaquen la feria, la fiesta que se está viviendo en diciembre en todo el país. Hablamos ahora de lo que ha venido ocurriendo en el Catatumbo. Precisamente allí la Iglesia Católica rechazó la situación de crisis humanitaria que se vive en norte de Santander. Allí el delegado de la Iglesia propuso un corredor humanitario ante el desplazamiento que se empieza a generar ya en la zona. Pablo Arango. ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Blue Radio. La Iglesia Católica hizo un pronunciamiento a propósito de la crisis humanitaria que se vive en Catatumbo, en norte de Santander, en Tibú. Hay que tener en cuenta que la Iglesia propone un corredor humanitario para las personas afectadas en medio de la violencia y sobre todo los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC al mando de alias Calarca. Dice la Iglesia que no es la primera vez que se presentan este tipo de situaciones, rechazan lo que hacen estos grupos al margen de la ley, dicen que es una época en que las familias deberían estar en paz, celebrando el Año Nuevo y no huyendo de la violencia en nuestro país. Habló Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado Iglesia-Estado, que propone un corredor humanitario y hace un llamado urgente a estos grupos al margen de la ley para que respeten la vida. Con profunda preocupación se recibió durante la noche de la Navidad y el día siguiente las noticias graves provenientes del Catatumbo. Unas noticias que nos hablan de una nueva crisis humanitaria en desarrollo. Es urgente que allí se respeten todos los principios humanitarios, la protección de la población civil, la protección también de las misiones humanitarias, de las escuelas, de los sitios de reunión como son los templos. Más de 186 personas ya han salido desplazadas de Tibú, en norte de Santander, a propósito de la situación humanitaria. Dicen justamente las autoridades allí que la situación podría empeorar.
Pablo, gracias. Así es que la situación antes que mejorar parece que va a empeorar. Justamente se conoció un informe que dice que entre enero y noviembre del año 2025 más de 210.000 personas fueron víctimas de desplazamientos y confinamientos en el país. Esto según la Defensoría del Pueblo. Los departamentos de Cauca, Chocó, Guaviare, Caquetá y Bolívar son los que mayor afectación por la violencia de grupos armados han presentado durante este año 2025. Cristian Correa. Buenos días. El conflicto armado sigue dejando miles de víctimas en Colombia. Entre enero y noviembre del 2025, la Defensoría del Pueblo registró 116 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a más de 101.000 personas en distintas regiones del país. A la par, 93 eventos de confinamiento mantuvieron bajo amenaza a 110.000 habitantes atrapados en sus territorios por la presencia de grupos armados ilegales y las constantes confrontaciones. Solo en noviembre se presentaron 12 nuevos desplazamientos masivos que obligaron a 3.400 personas a abandonar sus hogares. Los departamentos más golpeados fueron Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. En el Cauca, uno de los epicentros de violencia, se registraron 4 eventos en Argelia, además de casos en Santander de Quilichao, Suárez y Timbiquí, que dejaron 2.200 personas desplazadas. En el Charco Nariño, la cifra ascendió a 800 personas, mientras que en Tibú, norte de Santander, se desplazaron 172 habitantes, producto de los choques entre el ELN y las disidencias de las FARC. A la tragedia del desplazamiento se suma el drama del confinamiento, una práctica que mantiene a comunidades enteras encerradas en sus territorios sin poder acceder a alimentos, salud, educación. Entre enero y noviembre, 93 eventos de confinamiento afectaron a 110.375 personas, principalmente en Chocó, Cauca, Guaviare, Caquetá y Bolívar, departamentos donde el control territorial lo ejercen estructuras armadas y narcotraficantes. Solo en noviembre se reportaron 6 eventos de este tipo que dejaron 4.800 personas confinadas. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Hablamos ahora de la propuesta que está haciendo el gobierno de una Asamblea Nacional Constituyente. Ayer fue presentado en la registraduría esta propuesta por parte del gobierno nacional. El ministro de Trabajo fue quien la presentó. Precisamente desde la oposición están haciendo un llamado a defender la Constitución del 91 después de que se inscribiera este comité recolector de firmas para poder sacar adelante esta propuesta. Por su parte, desde el Pacto Histórico están defendiendo la iniciativa, señalando que es necesaria para que el país avance en las reformas y otros temas pendientes que no ha podido adelantar el gobierno. Mateo Piñeros. Este viernes, con el acompañamiento del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se inscribió el Comité Recolector de Firmas para la Asamblea Nacional Constituyente, que deberá recolectar más de 2 millones de firmas. Esta idea ha generado bastante polémica y especialmente en la oposición, desde donde han dicho que hay que defender la Constitución del 91. Por ejemplo, para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, esta es una estrategia electoral del gobierno. Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, que ayudaron a escribir y a aprobar. Sin embargo, también hay sectores que defienden la iniciativa, especialmente en la bancada del Pacto Histórico en el Congreso. El representante a la Cámara, Alejandro Campo, asegura que la constituyente es una buena idea para el país, pues va a abordar temas como la corrupción y la reforma a la justicia. O sea, no puede seguir pensándose que la justicia y corriendo el rumor de que se falla según quien pague. No, eso hay que eliminarlo. Hay que tener una justicia no solo que sea transparente, sino que dé sensación de que es transparente. 3, el problema del narcotráfico y las drogas en Colombia pasan por una nueva constituyente. Por su parte, la senadora Angélica Lozano señaló que de esta manera se está siguiendo el camino de Chile. Asegura a repetir el fracaso de Chile. Allá querían reemplazar la constitución que sancionó Pinochet. No pudieron. Acá quieren reemplazar la constitución de Navarro Wolf, Álvaro Gómez y Horacio Serpa. No pasarán. El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema y dijo: el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar. Muy bien, Mateo, pues esta propuesta por parte del gobierno nacional de una constituyente sigue despertando reacciones por parte de líderes políticos que descartan y se oponen a esta idea de cambiar la constitución del año 1991. Ayer en la tarde se pronunció Sergio Fajardo y hoy muy temprano lo hizo el exministro Alejandro Gaviria. ¿Qué dicen, Laura? Buenos días. Miguel, muy buenos días.
como usted lo dice, este inicio del proceso para convocar a una constituyente sigue desatando reacciones. Tanto el mensaje del precandidato presidencial Sergio Fajardo como del exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria fueron de rechazo categórico. Por un lado, Fajardo aseguró que no se trata de una salida institucional, sino de una estrategia para aumentar la polarización en el país. A través de su cuenta de X afirmó que la iniciativa busca ocultar lo que calificó como el fracaso del gobierno de Petro y aseguró que Colombia necesita acuerdos y consensos. Y en esa misma línea se pronunció Alejandro Gaviria, quien advirtió que la Asamblea Constituyente no tendría como objetivo el cambio social, sino que sería, según dijo, una maniobra política para quedarse en el poder. Él dice que lo que busca la constituyente es, y abro comillas, seguir desgastando las instituciones con fines electorales. Continuarán los ataques a las Cortes, el Congreso y el Banco de la República, cierro comillas. Estas reacciones se dan luego, como usted lo mencionó, de que ayer ante la registraduría fuera radicada esta solicitud para inscribir el comité promotor de la recolección de firmas que impulsa la convocatoria de una constituyente. Muy bien, Laura, muchas gracias. Hablamos ahora del decreto de emergencia económica que también presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Dicen desde la gobernación de Antioquia, dice el gobernador, que esto es un nuevo abuso de poder. Melissa Álvarez. Miguel, es que Andrés Julián Rendón, como mandatario del departamento, expresó su rechazo y preocupación justamente por este decreto de emergencia económica y social que expidió el gobierno nacional, el que considera se trata de un abuso de Estado y una manifestación del centralismo que, según advirtió, pone en riesgo la estabilidad fiscal. Rendón manifestó que las razones que dieron origen al decreto no están justificadas y que por ello no debieron usarse las facultades excepcionales por parte del Ejecutivo. Esto dijo. Esta emergencia económica constituye un nuevo abuso de poder y una estrategia para mantener prácticas derrochonas, ineficientes y desiguales a las que nos tiene acostumbrados este gobierno. En vez de recortar la burocracia excesiva, el empleo militante... En el caso del departamento, entonces, Miguel, las estimaciones indican que se dejarían de percibir más de 30.000 millones de pesos, una cifra superior al presupuesto anual que tienen en varias dependencias de la gobernación. Muy bien, muchas gracias, Melissa. Y desde el Polo Democrático defienden esta declaratoria de estado de emergencia económica hecha por el presidente Gustavo Petro. Dicen que es legal y se debe a la falta de presupuesto y que por eso la Corte Constitucional debe avalar esta declaratoria de emergencia. Mateo Piñeros. El Polo Democrático se pronunció por medio de un comunicado sobre la emergencia económica decretada por el gobierno en los últimos días. Este partido asegura que la medida es constitucional, pues cumple con los criterios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Además, aseguran que la emergencia se da por el desfinanciamiento del presupuesto del 2026. Señalan en el comunicado, esta falta de recursos pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales. Por ello, solicitamos a la Corte avalar la declaratoria y reafirmamos que el gobierno no trasladará el ajuste fiscal a la ciudadanía. Es importante recordar que la Corte Constitucional solo estudiará el decreto de la emergencia económica hasta el 13 de enero, cuando termina la vacancia judicial. Cuidemos. Una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Vigilado Supersalud.